voy a preguntar qué vimos o qué hablé la clase pasada. Le voy a preguntar voy a ver a quién le pregunto. A ver, por favor, David, recordame lo que yo estuve hablando la clase pasada. Estábamos viendo que independientemente del trabajo, el tipo de trabajo que tenga una persona, no se le tiene que discriminar o hacer menos. Ujú. Alejandro, ¿qué ejemplos nosotros pusimos sobre la dignidad del trabajo? ¿De qué ejemplo hablamos? Profe, pues así, que me acuerde, no. No. Flavio, ¿vos te acuerdas de algo? No, ok. Javier. La tabla va a ser de 8 columnas y 7 filas. 8 columnas y 7 filas. 8 columnas y 7 filas. Aquí vamos a poner las palabras escondidas. Ok, tampoco. Bien. Bien, muchachos, nosotros las pasadas estuvimos haciendo una pequeña introducción a lo que era, ¿verdad?, la parte de lo que es el trabajo. Pregunto, ¿verdad? ¿Qué entienden ustedes por el trabajo? A ver, Daniel, ¿qué es trabajar para vos? Y tenemos 7 filas. Hacer un esfuerzo para cosechar resultados. Ok, a ver, Marcela, para vos, ¿qué es trabajar? Ponemos 8 columnas y 7 filas. Nada, Marcela. Vanessa, ¿qué es trabajar para vos? 8 columnas, 7 filas. Y aquí se lo vamos poniendo las palabras. De que los adultos busquen cómo generar ingresos para su hogar. Ujú. A ver, Andrea Pérez, por favor, ¿qué es trabajar para vos? Un conjunto de actividades que los adultos hacen para lograr una meta o poder ganar un salario. Mm, A ver, Gary, con vos termino, Gary, ¿qué es trabajar? Para mí trabajar es hacer una acción que mientras más tiempo la hagas, va a ganar una recompensa. Ok, bien, vamos a partir con la definición de trabajo. Lo que ustedes han dicho está bien, ¿verdad? Pero vamos a concretizarlo en una expresión. Trabajar es aplicar un conocimiento adquirido en la práctica para recibir una remuneración. O sea, cuando uno trabaja, ¿qué es lo que está haciendo? Obviamente ejerce una práctica, ¿verdad? Está haciendo algo. Y ese algo lo está haciendo ¿desde dónde? Desde lo que yo conozco, ¿verdad? De lo que yo sé, de lo que yo estudié, de lo que yo aprendí de una forma empírica, no sé. Pero yo estoy aplicando de manera práctica un conocimiento que está dentro de mi mente a cambio de qué? De una remuneración. La remuneración puede ser obviamente la más común es la del dinero, pero hay otros tipos de trabajos donde las remuneraciones son diferentes, ¿verdad? Podemos poner, por ejemplo, los voluntariados. Los voluntariados no siempre te pagan por ejercer un voluntariado, sino que tienen otro tipo de remuneración, ¿verdad? De igual manera, podremos poner, si hablamos como institución en la parte religiosa, la iglesia, muchas personas trabajan dentro de la iglesia y la remuneración que reciben no es una remuneración económica. Como hablamos de términos de creencia, de términos de fe, entonces es una remuneración espiritual hasta cierto punto, podría llamarse, la verdad, porque por ejemplo, una persona que llega a cantar a una actividad religiosa,
no, la iglesia como tal no le paga un salario, sino que es diferente. Entonces, la remuneración puede variar, ¿verdad? Puede variar según el tipo de trabajo, según las personas en las que existe la interacción del trabajo, etcétera. Y con eso nosotros hablamos mucho, ¿verdad? Aparte de las culturas que venían presentándose, hablamos de las dos culturas que más fuerza están agarrando, la cultura de la exclusión y la iniquidad y la cultura de la idolatría, sí, de la idolatría del dinero. Una cultura donde te excluyen, una cultura donde no importa lo que sepas, lo que importa es con quién te juntas y la idolatría, ¿verdad? Por el dinero, es decir, dejar a un lado a la persona por tratar de producir y producir y producir y producir. O simplemente hacer daño con el objetivo de poder generarte mayor recurso. Bien, ahora, como ustedes miraban aquí, el tema dice hasta el más corriente tiene una dignidad, obviamente el trabajo. Bien, le voy a pedir el favor a ver a quién, a ver, Claudia, por favor, ¿puedes leer ese párrafo? Ya. ¿Qué? Nos encontramos. Sí, por favor, todo el párrafo, yo lo voy a ir bajando. Ok. Nos encontramos en un momento crucial donde el empleo es más precario que nunca. Los ingresos económicos de las familias para afrontar el día a día están sujetos a constantes manipulaciones y la flexibilización a favor del capital cada vez asfixia más la vida de los trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, el primer fundamento del valor del trabajo es la persona humana, sujeto. Se mide sobre todo con el metro de la dignidad del sujeto mismo del trabajo, o sea, de la persona que lo realiza. Es decir, todo trabajo, el más corriente, posee la altísima dignidad propia de todo ser humano que lo lleva a cabo. Además, todo trabajo expresa esta dignidad y la aumenta, porque mediante el trabajo el hombre no solo transforma la naturaleza adaptándola a las propias necesidades, sino que se realiza a sí mismo. Es más, en un cierto sentido se hace más hombre. Ok, gracias. Eh, partamos, ¿verdad? Partimos con la definición de trabajo, ¿verdad? Hubo un conocimiento aplicado a través de la práctica que tiene una remuneración. Y como ustedes pudieron leer al inicio de este párrafo, lo dice en la segunda línea, ¿verdad? Los ingresos económicos de la familia para afrontar el día a día están sujetos a constante manipulación. Miren, el, no vamos a meternos al tema de política, porque no es el tema de la clase, pero nosotros más de alguna vez hemos escuchado las expresiones que eh, yo del gobierno no vivo. Yo trabajo por mi cuenta y no dependo del gobierno. Y esta expresión hasta cierto punto tiene razón. Digo hasta cierto punto porque es cierto, uno se genera su propio ingreso, ¿verdad? Sus padres de familia trabajan de una manera X, cada quien lo suyo y se genera su propio dinero. No es algo así como que el gobierno les pase una mensualidad por solo estar ahí haciendo nada, ¿verdad? Entonces, obviamente, el gobierno no les mantiene. Sin embargo, sí el gobierno influye porque a medida de que se aplican leyes, pues obviamente una ley cuando se aprueba no, nos afecta a todos o nos beneficia a todos. Eh, por ejemplo, cuando el petróleo sube, sube por algunas nuevas reformas que sea el petróleo, perdón, el combustible. Sube por algunas reformas que se han hecho en la ley, donde se le va a subir, qué sé yo, 5 córdobas, 10 córdobas por galón. Entonces, obviamente, uno dice, pero eso afectaría a los que utilizan el combustible, a mí no. Pero un dato bien curioso, ¿verdad? Cuando sube el combustible, suben todos los productos. ¿Por qué? Porque todos los productos se mueven por medio del transporte. Si yo quiero traer 500 quintales de arroz al mercado oriental para poder venderlo ahí, entonces el precio va a depender del el transporte que yo gaste. Porque si yo gasto, obviamente, qué sé yo,
5.000 córdobas de combustible la gasolina subió, entonces esos 5.000 ya no van a ser 5.000, van a ser 6.000 córdobas. Por lo tanto, esos otros 1.000 córdobas, ¿de dónde yo los voy a sacar? Subiéndole el precio al arroz. Y por eso es que a veces nosotros vemos que las cosas suben, ¿verdad? Eso por un lado. Entonces, ciertamente el gobierno a una familia no la mantiene, pero cuando el Estado influye en las leyes, nos afectan a todos. Por eso es que dice que la parte económica de la familia están sujetas a constantes manipulaciones, ¿verdad? Manipulaciones por lo mismo. Aquí en Nicaragua nosotros, bueno, en todos los países se pagan impuestos, ¿verdad? Aquí en Nicaragua nosotros pagamos el 15% de IVA, es decir, que de lo que nosotros pagamos, el 15% va de impuestos, es decir, va para el Estado. Y aquí en Nicaragua tenemos solamente el 15%, pero hay países como Venezuela, como Cuba, donde el porcentaje de impuestos llega a ser hasta un 60-70% del impuesto. O sea que el 60-70% de lo que uno paga va para el Estado, el 40-30% queda para el negociante, ¿verdad? O el que está trabajando, no sé. Entonces, estas manipulaciones obviamente afectan a la familia porque las condiciones se vuelven más precarias, o sea, es decir, tienen menos posibilidades de un sustento familiar. Ahora bien, aquí vamos a entrar, el tema central es la dignidad del trabajo, ¿verdad? Aquí el subtema decía que hasta el más corriente, el trabajo más corriente posee, y dice, ¿verdad? Todo trabajo, el más corriente, posee la altísima dignidad propia de todo ser humano que lo lleva a cabo. Les pregunto, ¿ustedes creen que todo trabajo es digno? ¿Sí o no y por qué? A ver, Yasminder, ¿vos crees que todo trabajo es digno, sí o no y por qué? El Spider-Man. Cállate. Sí, todo trabajo es digno, porque cada persona se esfuerza. Dios mío santo. Sí, toda la persona se esfuerza por lograr lo que se requiere en el trabajo. Pasa por ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra. Eso mismo. Dios mío. Y... Ay, se me fue la palabra, espérese. No, ya no, se me fue la idea, lo siento. Bueno, gracias. Tania, ¿vos crees que todo trabajo es digno, sí o no y por qué? Fíjate que no te escucho, Tania. No, no te escucho. Debe ser tu micrófono, no sé. Bueno, no importa. A ver, don Alejandro, usted por favor responda. ¿Usted considera que todo trabajo es digno, sí o no y por qué? Yo considero que sí, porque cada uno, o sea, depende del trabajo que tengas, porque cada uno se esfuerza para obtener su dinero y Ujú. mantenerse. Ok. Aranza, ¿vos consideras que todo trabajo es digno? ¿Sí o no y por qué? Sí, mientras sea honesto, Ujú. considero que es digno. Si un trabajo honesto, entonces no es digno. No, ¿Y qué trabajo podría ser deshonesto para vos? bueno, con honesto me refiero a que sea honesto el trabajo de la persona y o sea, ¿Puedes lo poner, haga. puedes ponerme un ejemplo de un trabajo que no sea honesto? Al que vos se te venga a la mente. Ah, no entendí. ¿Puedes ponerme un ejemplo de un trabajo que vos creas que no es honesto? Bueno,
un trabajo que no sea honesto. ¿Alguien que le ayude? Los ladrones, los que roban. Un sicario. Los sicarios, ¿no? Los que les pagan por matar, ¿verdad? Ok, gracias. A ver, Andrea Quintero, ¿vos consideras que todo trabajo, Profesor, los estafadores. los estafadores, ok, muy buen punto. Quintero, ¿vos consideras que todo trabajo honesto? ¿Y por qué? Pues yo considero que sí es un trabajo, sí es digno porque cada trabajador está dando su esfuerzo para dar lo mejor en su trabajo. Ok. Bien, a la última que le voy a preguntar es a Hilda. Hilda, ¿vos crees que todo trabajo es honesto? Perdón, que todo trabajo es digno, sí o no, y por qué? Yo digo que sí porque cualquier persona trabajaría por el bien de su familia y llevar el alimento a su hogar, ¿no? Sí. Bien, gracias por su opinión, en verdad. Me gustó mucho la respuesta de Aranza porque ella decía, si el trabajo honestosísimo, no. Y algunos de ustedes ponían los ejemplos de cuando un trabajo deja de ser honesto o no honesto. Bien, ante esta situación nos vamos a plantear algo, muchachos. Eh, no podemos romantizar el crimen. Es decir, alguien que se dedica a un crimen, eso es lo que un criminal, no es un trabajador. Por lo tanto, alguien que roba no está trabajando, está ejerciendo un crimen. Alguien que mata a cambio de dinero no está trabajando, está ejerciendo un crimen. ¿Por qué? Porque si ustedes pudieron leer ahí, dice que el primer fundamento del valor del trabajo es la persona humana. La vez pasada algunos chavos se estaban riendo porque me decían, pues ni modo que exista la persona animal. Pero se asustaron cuando les expliqué por qué sí existe la persona animal, existen muchos tipos de personas, la persona jurídica, la persona política, etcétera. Entonces, por eso, claro, ¿verdad? La persona humana. ¿Alguien iba a hablar? Sí, profe, la prostitución sería considerado un trabajo honesto. Ok, entonces a eso es lo que voy. Y gracias Marcelo Marcelo por el que habló, ¿verdad? Sí. Ok. Marcelo, gracias por esa observación y a eso es lo que yo quería llegar. Porque por un lado tenemos los crímenes que se vienen a romantizar para justificarse. Yo en una ocasión conocí a una persona que se dedicaba a robar y ella me decía, pero es que yo robo por necesidad. Y la verdad es que yo lo miré en un meme de Facebook, pero yo le dije, no, yo no trabajo por hobby, le digo, porque quiera matar tiempo, yo también trabajo por necesidad. Entonces no podemos justificar los crímenes como trabajo. Eso por un lado, ¿verdad? Crimen es crimen. El que vende droga, el que estafa, el que roba, el que mata, qué sé yo, crimen es crimen. Entonces, esos no son trabajos. Y con la expresión que tenemos ahí, lo que les digo, la persona es la que le da dignidad al trabajo, no el trabajo el que es digno por el trabajo, sino que este se vuelve digno por el factor humano, es decir, por la persona que lo ejerce. Ahora bien, me encantó el ejemplo que puso Marcelo, ¿verdad? En el caso de la prostitución, porque la prostitución, aquí entonces voy a hacerle las preguntas, aquí es donde se pone más difícil el asunto, porque la prostitución no es un crimen, porque no perjudica a nadie. Ahora lo ponemos más difícil, porque ustedes me dirán, pero profesor, lo hacen por necesidad. Vamos a, vamos a ponerla más difícil. Existen mujeres que lo hacen porque quieren trabajar de eso, ¿verdad? Sin querer denigrar la figura de la mujer. Pero hay mujeres que les gusta dedicarse a eso, entonces yo pregunto, a una mujer que le gusta dedicarse a este tipo de trabajo, trabajos sexuales, eh, ¿eso es digno, sí o no? ¿Qué creen ustedes? A ver, Daniel, ¿vos crees que eso sería digno, sí o no?
Pues, mire, yo pienso de que un trabajo deja de ser digno cuando cuando tu acción lastima a alguien. Y si ellas quieren trabajar de eso, y las personas que llegan a este tipo de lugares no están teniendo no sufren ningún daño, supongo que es algo normal o bien, mientras no lastime a nadie. Ok. Claro, si ellas quieren, si ellas no quieren, ya sería otro tema. Ya sería otro tema, correctamente. A ver, Vanessa, ¿vos qué crees? ¿Crees que un tipo de este trabajo es digno, sí o no, y por qué? Profesor, creo que es digno cuando lo hacen por necesidad, por falta de dinero, porque no tienen trabajo, pero creo que cuando lo hacen con otros fines, creo que no. Ok. A ver, Flavia, ¿vos qué crees? Yo creo que, igual que Daniel, profe, mientras no le haga daño a nadie, algo ilegal, creo que es digno. Ok. ¿Por qué les pregunto esto, muchachos? Porque aquí es donde tenemos que entrar y profundizar un poco más, razonar un poquito más este tipo de temas, porque vuelvo y repito, no estamos hablando de un crimen, porque no se está perjudicando a nadie. Ahora, sin embargo, sí podemos hablar y tocar un tema moral. ¿Por qué? Porque estamos hablando y estamos diciendo, ¿verdad? Que el trabajo, lo que le da dignidad al trabajo es la figura de la persona. Entonces, si la figura de una mujer se atenta en el ejercicio de un trabajo, entonces obviamente que se vuelve indigno el trabajo. Hay muchos factores en los que podríamos profundizar y tal vez lo hablamos en otra clase, ¿verdad? Para no salirnos tanto del tema, que podríamos profundizar sobre la voluntad de la mujer, sobre el entorno en el que vive la mujer, porque obviamente este tipo de trabajo, cuando hablamos de trabajo, también hablamos de crear condiciones de seguridad, condiciones de higiene, un montón de condiciones que se podrían tener en mente. Hablemos por ejemplo, ¿verdad? Aquí en Nicaragua no existe unas condiciones de estabilidad laboral o condiciones de seguridad de salud, ¿verdad? Que se le brinde a este tipo de trabajadoras, porque ya al menos ya a mí me ha pasado que, o sea, yo voy por carretera norte y ahí por el malecón, antes de llegar a la parte donde era, perdón, el malecón, hay mujeres que se dedican a esto y ellas no están dentro de ningún lugar, corren el riesgo qué sé yo, de que un hombre les robe lo que están, del dinero que están del dinero que están produciendo por su trabajo, corren el riesgo de que se le haga algo, qué sé yo. Entonces aquí hay que ver muchos aspectos cuando hablamos de dignidad. Entonces, es un tema que podremos profundizar en otro momento, ¿verdad? Pero ya vemos cómo ya ponemos en tela de duda todo lo que nosotros podemos llegar a afirmar, porque arrancamos diciendo que todo trabajo es digno, ¿verdad? Sin embargo, ya cuando tocamos el tema de la prostitución, como que ya me invito un poco más a analizar ciertamente la calidad del trabajo en la que puedo ejercer para saber si es digno. Y ese es el propósito, ¿verdad? Que podamos desenvolvernos en ese aspecto para que podamos ir teniendo deducciones propias. Ahora bien, cuando el tema dice que hasta el más corriente posee la alta dignidad propia del humano, por qué, a qué se refiere esta comparación, muchachos? A los empleos que son comunes, ¿verdad? Cuando hablo de comunes, que nosotros tenemos mayor conocimiento de ellos. Y esto es lo que en otra sección de yo les decía, ¿verdad? Nosotros por cuestiones de, no sé, vamos a justificarnos con la cultura. Consideramos que un gerente de banco es más importante que un vendedor ambulante. Entonces, estas culturas que nos van subdividiendo. Estas culturas que nos van subdividiendo son las que nos hacen a nosotros considerar que un trabajo es mejor que otro. ¿Podrá tener un desempeño, perdón, una remuneración económica mejor que la otra? Sí, obviamente, porque estaremos hablando de que un gerente de banco ganará ¿qué? Miles de $1,000, más de $1,000. Y un vendedor ambulante a lo sumo recogerá
6.000 córdobas, 7.000 córdobas en un mes, dependiendo, ¿verdad? Entonces, obviamente, si hay una diferencia económicamente hablando, ¿por qué? Porque la remuneración económica es diferente, pero en cuanto a la dignidad, tanto el vendedor que es ambulante como el que es gerente de un banco, que es un puesto muy alto, poseen la misma dignidad. Nosotros como ciudadanos, como seres parte de una sociedad, no podemos darnos a la tarea de denigrar a una persona por que tenga un trabajo inferior al mío o inferior al de alguien que yo conozca. ¿Por qué? Porque todo trabajo posee la dignidad que se le da a la persona misma. Entonces, con esto terminamos la clase del día de hoy.